Hola, bienvenidos a nuestro podcast Lo que nadie preguntó. Acompáñanos. Les damos la bienvenida a todos. En este episodio vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es el de los paradigmas educativos. Vamos a ver cómo influye en la forma, en los docentes, en la manera de enseñar y entender el aprendizaje de los alumnos. Y es que muchas de las veces pensamos que enseñar es solo explicar un tema nada más, impartir conocimiento, poner actividades, pero existen diferentes formas de entender cómo aprenden las personas y cómo estas influyen en la manera en que los maestros trabajan en el aula. Así que vamos a entrar de lleno al tema y vamos a hablar acerca de 3 paradigmas educativos muy conocidos, que son el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo. Y para entendernos mejor nos relacionaremos con una situación que puede ocurrir en la vida dentro de una escuela. Así que pues vamos a comenzar. Hola, yo soy Sinaí. Pues yo creo que para poder saber un poquito acerca de la epistemología y acerca de los paradigmas, pues tenemos que primero entender qué es la epistemología. Entonces, pues la epistemología básicamente es el estudio de cómo se genera el conocimiento, es cómo nosotros aprendemos, es cómo se construyen estas ideas. En la educación es muy importante porque dependiendo de cómo entendemos el aprendizaje, también cambia la forma en cómo nosotros enseñamos. Por ejemplo, algunos enfoques consideran que los alumnos aprenden principalmente repitiendo, ¿no? Me imagino yo que es esta parte de las planas que nos hacían cuando estábamos niños, ¿no? De, ay, te equivocaste en esta palabra, lo vas a escribir 3 veces y así va a ser las planas, ¿no? O por ejemplo, hoy en día yo he visto que a los niños para poder ahora escribir su nombre utilizan otros métodos. No que antes yo me acuerdo todavía que a mí me ponía que yo tenía que hacer todo mi nombre, Valeria, Sinaí, Díaz, López, y eran unas planas impresionantes. Mientras que otras personas creen que pueden aprender de una manera de reflexión, experimentando, por ejemplo lo que ahorita les estaba comentando, de que en algunos momentos ya los ponen para hacer a lo mejor como si fueran planas, pero no, porque ahora lo que ven arenita, que con pintura, el alfabeto móvil, que el alfabeto, exactamente. De estas formas es entender el aprendizaje que surgen los diferentes paradigmas educativos. ¿Cómo ven? El primer paradigma es el conductismo. Este enfoque propone el aprendizaje cuando hay un estímulo y una respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el alumno hace las cosas bien, pues el docente lo recompensa. No necesariamente con un dulce o con un incentivo. Es estimularlo a que siga haciendo las cosas bien. Yo no sé si anteriormente, no sé si a ustedes les pasó, pero yo me acuerdo mucho que nos ponían que la estrellita en la frente, ¿no? O que, por ejemplo, si no te portas bien, no te voy a dejar Salir al recreo. Sí, ya sé. No, hombre, a mí una vez me dejaron parada porque no supe resolver los problemas de matemáticas. Sí, o también incluso cuando en el transcurso de las clases, pues el maestro se toma un tiempecito libre. Bueno, yo me acuerdo cuando iba en la primaria para, aparte del recreo, darnos como un espacio libre para jugar, hacer algún deporte, convivir con los compañeros. Y había quien también pues se portaba mal y no lo dejaban salir, se quedaba en el salón. Entonces era lo que comentan mis compañeras, pues cómo también una cosa conecta con la otra. Sí, y yo creo que también es importante acerca de los paradigmas mencionar acerca del cognitivismo, que aquí lo importante son los procesos mentales, como la memoria, la atención y la comprensión. Aquí lo que se enfoca es que el docente pueda entender cómo procesa la información el estudiante, el alumno.
Por ejemplo, que pueda utilizar Los mapas. mapas mentales. Exactamente. Los resúmenes, pero estructurados, no un resumen como antes nos los ponían, que un párrafo sí, un párrafo no. Eso no es válido a un resumen. Sí, o sea, algo que sea fácil para que el alumno pueda entender lo Un que tú le estás organizador enseñando. gráfico. Para que el alumno pueda entender muchísimo mejor el tema. Por ejemplo, yo no puedo estar así nada más con una información, con una hoja de papel. Me acuerdo que en la universidad me querían enseñar acerca de del lenguaje y demás. Y hagan de cuenta que nos dieron unas hojas así, pero con puro texto. Y yo dije, ¿qué es eso? No pueden. Pues ahí está que mejor me puse con puro marcador y todo así de colores para poder entenderlo, y me puse a hacer mapas mentales porque así es la manera en que yo me grababa mejor la información. Entonces, aquí en este enfoque del cognitivismo, el maestro funciona más como guía para que el alumno pueda organizar la información de lo que le están enseñando. Y fíjense, yo me acuerdo que también en la prepa, o sea, a mí me encanta mucho hablar sobre esto de las experiencias, porque esto me ayuda más a entender un poquito más de los paradigmas. Cuando llegamos éramos 50 chavas, 50 morras, y ni una dábamos para los exámenes. La mayoría reprobamos todos los exámenes. Y ¿saben? Pues adivinen qué pasó. Pues nos dijeron, salíamos a las 2:30. No, pues nos dijeron, van a salir hasta las 3 porque nos daban 1.5 horas extra, porque nos empezaron a dar tips de cómo estudiar. Y fue a través de mapas conceptuales, de cómo aprender, y no solamente hacerlo en esta manera de que sea repetitivo, sino realmente comprender la información que se nos estaba dando. Como bien dicen antes, que estaba uno machete y machete el tema. Así es, pero ahí vamos. Yo creo que también es importante hablar acerca del constructivismo, ¿no crees? Poder ver, o sea, cómo está esta onda. Sí, y es que fíjate que este enfoque es más que nada para que el alumno construya, ¿verdad? Por eso la palabra constructivismo, construir un conocimiento a partir de las experiencias. Y es que esto es importante porque solamente yo al menos pienso que a base de experiencias es como se puede efectuar una enseñanza más eficaz, ¿no creen ustedes? De que el alumno ponga en práctica, vaya, lo que va aprendiendo, porque al fin y al cabo tiene que ir aplicando en su vida toda esta formación que el docente le imparte, pues él tiene que irlo aplicando poco a poco en su vida. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? ¿Qué es lo que hace? Él, mediante proyectos, mediante trabajo colaborativo en equipos, mediante actividades donde el alumno investiga, donde lo hace reflexionar, todo esto va construyendo este método, ¿verdad? Oye, pues las maquetas son muy enriquecedoras porque abarcan mucha información en una sola exposición. Y ese qué pasa cuando se organizan en equipo, o sea, todos aportan una idea, aprenden a trabajar pues colaborativamente. O sea, cada quien con lo suyo y poder vivirlo. Y también al fin de cuentas se unen entre ellos, ¿verdad? O sea, conviven, aparte se conocen, y eso los forma o los fomenta el trabajo en equipo, que les va a servir pues para más adelante, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, algo que te acuerdes tú de tu vida real como estudiante, que tú creas. Yo creo que aquí yo estaba por el constructivismo. O sea, no sé, algún proyecto, algo que dijiste tú, que se te quedó tan marcado por la experiencia que te invitó pues a reflexionar, a investigar esta cuestión, o sea, que tú solito, o sea, dijiste, esto yo lo pude construir por esta cuestión del aprendizaje. O sea, que te acuerdas. Sí, bueno, hubo muchas etapas muy interesantes y proyectos a lo largo de mi vida que me hicieron precisamente formarme como persona, como estudiante. Y
y esas gratas experiencias que tengo pues me han marcado mucho. Entonces, una de ellas pues precisamente fue recientemente la tesis que hicimos. ¿Por qué? Pues porque ahí ya ahora sí que pues transmití mis conocimientos, mis capacidades, lo que yo quería formarme para un futuro, para mí, para mi profesión. Quería pues ahora sí implementarlo ahí. Por eso, ¿qué pasó? Que esas experiencias y eso me dejó muy marcado, porque es el antes y el después que iba a marcar mi carrera. ¿Y tú, Natalia, algo que te acuerdes, que tú hayas a lo mejor hecho o Yo- tú como estudiante? Yo recuerdo que cuando estaba en la primaria no me podía grabar las fases del año. Sí, No me ¿verdad? las podía grabar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el maestro le encargó que hiciera, pues como en sí, tal cual, una maqueta. Cuando empiezan a hablar de este tema, me acuerdo, yo en la primaria no me podía aprender las fases de la luna. Él me puso el maestro, me puso hacer una maqueta de las fases de la luna. Y tal cual me dijo, usted me va a presentar su tema, que yo no sabía, para mí era muy imposible, pero ya yo formando las lunas, yo decía, es que es pan conmigo, pero pues es una forma de aprender. Y por ejemplo, ¿qué materias, por ejemplo, tú, Valeria, o tú, Natalia, una materia en específico que, digamos, en la que te haya marcado esta faceta o este enfoque? Digamos, por ejemplo, a mí en lo personal, las matemáticas, o sea, siempre es algo que se me ha complicado, para ser honesto. Entonces, tal vez aplicar este enfoque o trabajar de esta manera en esta materia en específico me puede ayudar pues a ponerlo en práctica, a ser mejor, a haber sido mejor estudiante, ¿no? en muchas cosas. No sé ustedes cuál materia o alguna en específico que les haya ayudado esta forma de trabajar. Pues fíjate que a mí también siempre se me complicaron las matemáticas. De hecho, siempre se me complicó, y como ahorita les platicaba, a mí una vez me dejaron para todo el receso, que yo me acuerdo que eran 30 minutos, porque no pude sacar el área y el volumen, si mal no recuerdo, era de un cilindro. Digo, porque se me quedó súper marcado. Y pues ahí el maestro lo que hizo, yo creo que fue de utilizar de cierta manera el conductismo, porque no solamente lo hacía conmigo, sino lo hacía con mis compañeros, de que si no resuelves esos problemas de matemáticas, no vas a salir a la hora de receso. Y él repetía una y otra vez, es que yo les quiero enseñar más matemáticas porque en la vida real es lo que más van a utilizar. Pues en vez de ayudarme, eso como que me generó más resistencia a poder saber las matemáticas. Dije, no, pues es que yo no puedo, porque nos revelaba más. Ajá. Entonces, en vez de reforzar de una manera positiva de échale ganas, a ver, vamos a hacer de esta manera, o bueno, sigue intentando, para generar más esta confianza a lo mejor, y a lo mejor decirme, no, pues bueno, si no lo pudiste hacer, a ver qué es lo que pasa, le voy a explicar a tu mamá, no tienen que saber para que no puedas practicar en casa o algo así, no. O sea, era más en condicionamiento de si no lo resuelves, te dejo sin respuesta. Sí, así. que fue todo lo contrario a lo que ya les había platicado con lo de la maqueta. Sí. Y es que, por ejemplo, como vemos algunas materias, pues nos ayudó más que nada ahora sí que a prepararnos más, a organizarnos más, pero pues en sí también hubo otras en las que aplicamos estos enfoques y que además las disfrutamos, ¿no? En una nos ayudó, como en el caso de las matemáticas, que vimos mis compañeras y yo, pues era donde más se nos dificultaba, pero en otras materias también disfrutábamos aplicarlo, como por ejemplo a mí la materia que más me gusta es geografía. Me encanta geografía. Y por ejemplo, cuando también nos ponían a hacer estos proyectos y estas cosas, pues yo fui construyendo esa manera, ese conocimiento, me fue dejando mucho aprendizaje.
No sé ustedes cuál materia disfrutaron más a lo largo de su etapa. Pues para mí, la que fue más fácil fue la de química. Me encantaba la química. ¿A ti, Olga? Ay, pues la verdad es una pregunta complicada. Yo creo que ya, o sea, que tuviera como gusto, yo creo que fue cuando empecé a tener mi maestra de la preparatoria, cómo daban sus clases. O sea, por ejemplo, a mí lo que me gustaba mucho es la anatomía y fisiología del cuerpo. Me gustaba mucho eso por cómo se me hacía muy sencillo y muy práctico cómo la maestra lo hacía. Porque aparte de ponernos proyectos que nosotras mismas construíamos el conocimiento a través de mapas conceptuales, porque obviamente sabemos que es mucha información. Entonces ella lo que hacía era que hiciéramos ese tipo de ejercicios, o ella la información la organizaba de esa manera para que fuera más amigable y no fuera tan tediosa esa información para nosotros, y de esa manera, nosotros, o sea, ella captaba totalmente nuestra atención y sobre todo yo la verdad aprendí mucho y retuve mucho la información, porque no solamente ella tomaba en cuenta de aquí están las hojas estas, aquí están las imágenes de todo el cuerpo, de tal cosa. Por ejemplo, nos enseñaba acerca de cómo estaba formado lo que es me dio un momento en que nos enseñaban acerca de las enfermedades respiratorias, esto y el otro, también cómo estaba por dentro lo que es el oído. Entonces nos pone la imagen y así está, es esto, y bien sencillo, o sea, súper padre, porque digo, no solamente tomaba en consideración pues el hecho de que ahí está la información, ya no, sino que la estructuraba. De hecho, llegó un momento en el que en la universidad, ya cuando salí de ahí, de la preparatoria, ya me habían enseñado acerca del lenguaje y todo eso. Mi maestra lo que hizo fue hacer en diapositivas y, o sea, hacer de una manera muy breve todas las cuestiones del lenguaje. Cuando llego a la universidad y me dan esas hojas, fue como, ¿qué? Ahí el maestro no tomó en consideración pues ninguno de estos tres paradigmas, o sea, fue así como que pensar, no hay nada estratégico. Y es que cómo son importantes, ¿verdad? Ponerlos en práctica estos paradigmas. Yo creo que sin esta base, sin estos enfoques, sería muy difícil sobrellevar un conocimiento